El equilibrio perfecto es buenas ventas, buena administración y tener tus gastos controlados. Porque cuando entra mucho dinero en la empresa es rápido perder la cabeza y decir sí a todo. Porque claro, te metes a ver las cuentas y dices hay dinero, y como hay dinero podemos hacer cosas. Bienvenidos a Disruptores, el podcast donde rompemos las reglas, desafiamos lo establecido y llevamos tus ideas al límite. Prepárate para desafiar el status quo y transformar el mundo de los negocios. Hola, ¿qué tal, people? Bienvenido a otro capítulo más de Disruptores Podcast. Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que no debes de hacer para que tu negocio realmente crezca. De lo contrario, estarás totalmente estancado. Así que presta mucha atención. Muchos de ustedes dirán, Jason, tú hablas mucho de la organización, de los procesos, pero realmente para que un negocio crezca, solo tiene que vender más. Si tú piensas eso, yo lo respeto, pero desde mi experiencia te voy a explicar por qué el hecho de vender más no te va a hacer crecer o no te va a ser rentable. Vas a poder llegar a punto de equilibrio y siempre estar sufriendo porque no avanzas desde ahí. Y dirás, Jason, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo pasa? Y te explico rápidamente para que lo tengas en cuenta. Al tú vender más, significa que tú vas a incurrir en mayores gastos de creación del producto, de gastos administrativos, de almacenamiento, de logística, de empleados, etcétera, etcétera. Porque al crecer vas a requerir más mano de obra para poder entregar el producto o servicio que ya tú vendiste. Ojo, y esto no significa que tú eres más rentable, porque al vender más, evidentemente el flujo de caja va a aumentar, porque van a tener mucha más factura que te están pagando. Pero no necesariamente eso indica que tu empresa es saludable. Tu empresa se vuelve, ¿en qué momento saludable, Jason? Dirás, es cuando hay un equilibrio perfecto entre lo que tú vendes, entre el trabajo que está haciendo el personal como tal, la satisfacción del cliente y la ganancia que está teniendo la empresa. Porque si todo se está yendo a reinversión, 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 y este es el cuento que nos han vendido por mucho tiempo, que todo lo que ingresa en el negocio en sus primeros años de vida hay que reinvertirlo, reinvertirlo y reinvertirlo. Y tú vives una vida pésima, tu familia vive una vida pésima, porque al final del día todo es reinversión. Sí, hay quien lo puede hacer de esa manera, quien le guste, pero hay otros mecanismos por el cual lo puedes hacer y puedes también pagar tu vacaciones, puedes pagar ese tiempo y ese sacrificio que estás haciendo muy grande desde el inicio en los negocios, pero ojo, de forma limitada y siempre y cuando hayas salido de las deudas. Porque es importante estar saneado. Esto es clave en cualquier modelo de negocio que estemos haciendo. Si no estamos saneados, hay problema muy grande porque las deudas nos pueden comer en cuestión de tiempo. Así que ten esto muy en cuenta y te voy a explicar cómo tú puedes hacerlo de una manera práctica. Sé que muchos de los que me están viendo acá no son al final del día contadores, no son al final del día administradores, son personas que se levantaron con el deseo porque son buenos haciendo algo y que están desarrollando negocios. Si tú tienes una pequeña, una mediana empresa, quédate aquí porque a ti es que te estoy hablando, a ti es que te quiero ayudar y a ti es que te quiero enterar información de valor. People, recuerden que esta época llega gracias a Numentech, su empresa de desarrollo tecnológico, que no se encarga solamente de venderte un programa, sino lo que hacen es una implementación. ¿Y qué es la diferencia de la implementación? Aquel que te quiere vender el programa te va a insistir en que su solución es la mejor, pero aquel que hace una implementación te va a decir primero qué es lo que estás haciendo, que te está generando cuellos de botella dentro de la organización y cómo estás operando y cómo ese proceso lo debes de mejorar para luego entonces implementarle tecnología. Esto es la gran diferencia. Y muchas veces van a tener que desarrollar cosas porque la herramienta que él tiene
no te va a funcionar al 100% y hay que empezar a hacerle ajustes. Y aquí es donde las implementaciones empiezan a cobrar valor y la tecnología que te ofrecen empieza a ser mucho más productiva y rentable porque realmente cubre una necesidad dentro de tu organización. Así que, people, continuamos con la parte de la administración y por qué yo te recomiendo que administres de esta forma. El equilibrio perfecto es buenas ventas, buena administración y tener tus gastos controlados. Porque cuando entra mucho dinero en la empresa es rápido perder la cabeza y decir sí a todo. Porque claro, te metes a ver las cuentas y dices hay dinero y como hay dinero podemos hacer cosas. Pero va a llegar un punto que cuando tengas que empezar a pagar tus cuentas te vas a dar de cuenta que no tienes la capacidad de poder cubrir todo, porque tal vez no presupuestaste en forma y tiempo, porque tal vez lo que tú pensabas que te iba a salir en menos tiempo te duró más tiempo, etcétera, etcétera, y todos estos costos empezaron a subir. Y dirás, Jason, pero ¿cómo yo puedo hacer para administrar de forma correcta? Mire, hay al final del día métodos para trabajar, hay al final del día márgenes de referencia de los cuales en la industria te va a permitir de otra manera poder administrar de forma correcta. Yo te voy a estar regalando unos marcos de referencias para que lo tengas en cuenta acá. Esos números, esos indicadores, esos KPI como tú le puedes llamar, del cual debes de ir apuntando a poder distribuir todo el flujo de caja que entra dentro de tu empresa. Es clave. Miren, para nosotros poder entregar un servicio o un producto, tenemos que incurrir en un gasto que sí o sí es fijo. Y es en comprar la materia prima para hacer un producto. Si yo quiero vender mañana estos bolígrafos, yo tengo que primero comprarlo para poder entregarle a aquella persona que me compró. Sí, lo puedo hacer en preventa, pero para que la venta se efectúe de forma correcta, esa transacción de una otra manera se haga, yo tengo que entregar un producto a mi contraparte y esa otra contraparte entonces va a generar un compromiso y ella me tiene que pagar ese compromiso, me lo tiene que cancelar. Entonces, esto es lo primero. Entonces, aquí voy a hablarte de algo que vamos a decirle en este caso cubetas. ¿Cuántas cubetas tienes que tú tener en cuenta? Y cómo tú vas a poder empezar a administrar de forma práctica y rápida tu empresa. Es triste y doloroso ver cómo personas tienen negocios muy prósperos. Ojo, y cuando hablo de negocios prósperos no son negocios multimillonarios. Yo siempre he tenido la visión que un solo negocio difícilmente te va a llevar a ser multimillonario. Tiene que ser un conjunto de negocios. Y tú vas a poder superar la barrera del $1.000.000 y vas a poder entonces ser mucho más productivo. Ten en cuenta esto. Un solo negocio en una sola locación, muy complejo en países de Latinoamérica que te lleven a ser millonarios. Si estamos hablando de Estados Unidos y Europa, que es una economía totalmente distinta, donde los productos tienen un precio mayor, su valor en el mercado es mayor. Tal vez lo que cuesta 5 aquí, allá ellos lo compran en 15. Obvio, evidentemente vas a llegar a $1.000.000 en venta mucho más rápido. Pero en estos mercados latinoamericanos la dinámica es un poco diferente y por eso que para poder superar la barrera del $1.000.000, piensa mejor en un conjunto de negocios que se unan entre sí y yo le llamo a esto cadena de negocios que te va a llevar a romper la barrera del $1.000.000 para poder entrar entonces en otras ligas de negocio. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo hacer primero? Es tener un grupo de 7 cubetas. Y en esta cubeta es como tú vas a distribuir el flujo de caja que llega a tu empresa. Aquel cliente que te paga una factura, lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta de banco que sea la de ingreso total. Todo lo que te paguen ahí, absolutamente todo. Desde facturas, desde comisiones bancarias, desde por entrega de servicio, transporte, lo que sea. Todo entra a esa cuenta. Que esa sería tu cuenta como de caja general, como tal, para que lo tengas en cuenta. Entonces, de ahí, ten en cuenta que no hay negocio que sobreviva si no tiene un producto que está entregando constantemente. Tú puedes hacer preventas, pero si tú no entregas el producto, no puedes al final del día cobrar el compromiso que hiciste a través de la preventa. Ten en cuenta esto. Espero que esto esté siendo bastante sencillo, no es nada complejo. Es al final del día principio de administración básico que todo hombre y mujer de negocio debe tener en cuenta. Si tú no
estás comprendiendo esto porque te está quedando un poco complejo, preocúpate y busca la manera de cómo poder comprender principios básicos de administración de una empresa. Entonces, cuando tengas esta cuenta que se llama ingreso total, como tal, vas a tener otra cuenta que va a ser materia prima y mano de obra subcontratada. ¿Qué significa? Que si yo agarro y vendo $1,000 en plumas, en bolígrafos, en este caso, para que lo tengas en cuenta acá, y esto me costó producirlo $500 como tal, yo tengo que agarrar de los $1,000 cuando me entra a mi cuenta de ingreso total y mandarle $500 a la cuenta de materia prima y mano de obra subcontratada. ¿Por qué? Porque yo tengo que ya sea pagar a la persona que tal vez entonces me prestó los $500 para poder mandar a hacer los bolígrafos, o si fue a una institución financiera, o si fue a un socio, etcétera. Hay que reponer ese gasto que nosotros incurrimos, esa cuenta por pagar. Entonces me queda sobrando $500. Entonces esos $500 van a ir a una cuenta de ingreso real o tu cuenta de ingresos. Realmente ahí tú estás teniendo ingresos. Facturaste 1,000, pero no significa que los $1,000 tú vas a gozar de beneficio de ellos. No, $500 son para volver a comprar otras plumas más para poder entregar otros pedidos, en este caso, o para pagar el compromiso que tú adquiriste. Entonces, de esos $500 que te quedaron, va a entrar a tu cuenta de ingreso total. De ahí, entonces, tú vas a crear otro conjunto de 4 cuentas, de lo cual tú siempre debes repartir el dinero. Y ojo, esa primera cuenta va a ser, el segundo de esa cuenta va a tener una cuenta de ganancia. ¿Qué va ahí, Jason? Cada vez que tú recibas un ingreso por una factura que tú hayas hecho, una transacción de venta, un compromiso con un cliente te pagó, tú vas a dividir el dinero de la siguiente forma. Vas a mandar un porcentaje a ganancia. ¿Y qué es ganancia, Jason? Cuando tú hablas de ganancia, ¿qué es? Es la ganancia que tú obtienes después. Es la ganancia que tú obtienes por hacer una transacción. Porque si nos ponemos a hablar en macroeconomía, los $500 es la plusvalía que se está obteniendo en este caso. Ok, perfecto. Entonces, esa plusvalía total que tú tienes ahí, vamos a decir, entonces tú le sacas un extracto que es de ganancia. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Entonces, esa ganancia como tal, también seguido de eso vas a tener otra cuenta que es sumamente importante, que es la compensación del dueño. ¿Y cuál es la diferencia? La cuenta de ganancia y la cuenta de compensación del dueño, Jason, es la siguiente. Que la cuenta de compensación del dueño, si tú eres el dueño de la empresa y tú tienes un socio y están trabajando en la misma empresa, ustedes se van a pagar de esa cuenta, pero no se van a pagar lo que a usted se le ocurra, porque sucede muchísimo y se da esto mucho en las segundas generaciones de administradores de empresas que están generando empresas familiares, se quieren pagar precios exorbitantes, porque claro, van al mercado y dicen, no, es que mi amigo está cobrando un dineral y él heredó la empresa de su papá, el otro está cobrando otro dineral porque también heredó, etcétera. Entonces vienen acá y se ponen unos salarios exorbitantes y sangran la empresa. Así que mucho cuidado con esto también. Entonces, en la parte esta de la compensación del dueño, van a destinar ustedes un porcentaje. Ahora le voy a dar los porcentajes, teniendo en cuenta que son una empresa de 0 a $250,000 en ingreso real anualmente, para que lo tengan en cuenta. Seguido de eso, ustedes tienen que tener una cuenta. Hay algo, miren, para operar en cualquier país tenemos que pagar los impuestos. Entonces, eso es un dinero que tiene que ir fijamente a una cuenta en específica para pagar impuestos. Un porcentaje, esos $500 que le quedaron, se van a impuestos, que eso luego hay que pagarle al gobierno, etcétera. Y también de ahí entonces van a tener otra cuenta que va a ser para gastos de operación. Ustedes tienen que operar con un porcentaje específico. De lo contrario, puede ser que entonces están sobrepasados de personal y sus acciones administrativas y operación, o están muy por debajo si le está quedando mucho dinero en esa cuenta. Entonces no tienen una empresa óptima y están botando dinero, están dejando mucho dinero sobre la mesa. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, si tú llegas a tener esas 7 cuentas y tú empiezas a distribuir el dinero como yo te lo he indicado, vas a ver cómo tú desde el día 1 empiezas a ser rentable, y ahora te voy a dar los porcentajes.
De los cuales entonces dirás, Jason, y en la cuenta de gastos de operaciones, ¿qué yo voy a pagar ahí? Salarios, alquileres, vas a pagar ahí seguros, todo lo que incurra en la operación día a día de tu empresa. Y para que tengas un marco de referencia, ¿cuál es el porcentaje que yo te recomiendo que tú utilices? Ojo, y esto lo aprendí luego de estudiar el libro llamado La ganancia es primero y me gustó muchísimo porque ya yo hacía esto, pero me empezó a dar forma a cómo realmente poder operar una pequeña y una mediana empresa de una manera rápida, ágil y práctica. Y ojo, esto no reemplaza la contabilidad interna de su empresa. Esto es para que ustedes puedan tomar decisiones prácticas en el menor tiempo y puedan tener capacidad de reacción como estos grandes empresarios que realmente la están rompiendo. Entonces, los porcentajes son los siguientes. Ok, si tú vendiste $1,000 en bolígrafos, te gastaste $500, entonces te quedan 500. Ese es el ingreso real que tú vas a tener como tal. Entonces, ese ingreso real, en esa cuenta entra el 100% de esos $500. Seguido de eso, vas a tener entonces la cuenta de ganancia. Entonces, ¿cuánto vas a mandar allá? Si tienes $500, lo voy a calcular contigo para que puedas tener esto de referencia. Mira, si tú llegas a hacer esto y tú llegas a operar de esta manera, te aseguro, te lo firmo, que tú vas a ver cómo empiezas a tomar mejores decisiones y vas a ver realmente dónde está el dinero y dónde tienes la fuga de dinero y dónde debes hacer ajustes. Entonces, del 100% de tu ingreso real que te llegó, tú vas a destinar un 5% de ganancia. Entonces, y verás, Jason, pero 5% es muy poquito, no importa. Recuerda que vamos a llegar a un equilibrio, andas a tener buenas ventas, porque no es vender por vender, es tener buenas ventas. Entonces vas a designar $25 a tu cuenta de ganancia por cada $500 que estás recibiendo en ingreso real. Perfecto, entonces ahora que tienes esos $25, ¿cuánto vas a utilizar para pagarte a ti? Si tú como dueño de empresa, tú te pagarías un 50%. Y ojo, ese 50% no es, no es que yo no hago nada. Tú te vas a pagar en base a la cantidad de trabajo que tú haces. Ten en cuenta que toda persona que tenga un negocio pequeño de 0 a $250,000 tiene que hacer más del 50 o aproximadamente el 50% del trabajo. Es un todero porque todavía no puedes tener tantas personas contratadas. Entonces tú te vas a pagar el 50%. ¿Y cuánto es el 50% de $500? Es $250. De ese ingreso real de 500 te pagas $250. Que va a la cuenta de ganancias siempre y cuando el trabajo que tú hagas. De ahí vas a definir un 15% para pagar impuestos. Son $75 de esos 500 que tú vas a separar. Y de ahí entonces vas a definir un 30% de operación, que es $150. Entonces, si tú divides de esta manera, vas a poder tomar decisiones. Y eso, pero no voy a poder tener un colaborador. Ojo, en esta primera fase del negocio, típicamente las empresas son emprendimientos. Entonces, no tienes contratado a personal de planta más que a uno o dos, y lo que haces es contratas muchos servicios. Ok, el servicio de contabilidad lo tienes contratado por un contador público autorizado, que él llega 2 veces o 3 veces al mes a la empresa, te pide las facturas, tú se las mandas, etcétera. Y tienes hasta una persona de mantenimiento que va una vez a la semana en la empresa. Tienes a un diseñador gráfico que es un freelance que trabaja para ti, que ya llevas rato con él, etcétera. Y vas de poco a poco. Entonces, cuando vas creciendo, entonces ya vas a empezar a tener personas fijas. Pero si tú logras hacer esto, vas a ver que la vas a romper y vas a poder tomar decisiones mucho más efectivas. Entonces vas a poder, cuando tú tienes esto controlado, ahí sí vas a poder entonces aumentar las ventas. Recuerda que todo esto es un equilibrio. Espero que esto te haya sido muy funcional, que sea práctico para ti y que sea comprensible. De cualquier cosa, de tener duda, déjamelo saber acá para respondértelo. Si te gustaría que te ayudara de manera directa, escríbeme también, porque sé que esto
En la teoría es muy práctico, pero en la realidad cuesta mucho porque si ya estás operando y ya tienes una forma de administrar tu negocio, pero no te está gustando porque al final del día te sientes ahorcado, te sientes que no estás viendo resultados, hay que hacer un plan de implementación progresivo para llegar en lapso de aproximadamente 12 meses a 6 meses a estos porcentajes de distribución que te he compartido, pero es muy efectivo para administrar una empresa. Así que sin más, people, recuerden que este capítulo llegó gracias a la empresa Numentech, nuestros aliados principales en este proyecto de Disruptores Podcast. Y aquí queremos ayudar, como se lo dije, mi bandera de guerra es contra las pequeñas y las medianas empresas que no quieren hacer las cosas correctas. Pero si tú quieres hacer las cosas correctas y tienes ya sea una pequeña empresa o tienes una mediana empresa, estamos dispuestos a ayudarte. Estoy dispuesto a entrar contigo, a analizar lo que tú estás haciendo, a optimizar los procesos, meterle tecnología, cerrar esa brecha digital y entonces poder hacer una implementación real. Entonces esto lo hace Numentech, su empresa de desarrollo tecnológico que no está para venderle un programa, sino que su foco principal es ayudarle a hacer una implementación. Sin más, se despide su servidor, Jason Segura, y espero que este capítulo haya sido de mucho agrado. Recuerden suscribirse a la lista de correo electrónico donde estoy enviando un correo todos los días con un consejo de venta, con un consejo de administración, con casos de éxitos y cosas que van a ser de utilidad para llevar tu empresa al siguiente nivel. Ojo, hay muchos de ustedes que tienen minas de oro, pero como no la han sabido administrar, están ahogados y piensan que eso al final del día no está funcionando y quieren vender la empresa, quieren salir huyendo y lo único que necesitan es un poquito de forma. Así que sin más, se despide usted, servidor Jason Segura. Ha sido un grato placer compartir con ustedes en este capítulo más de Disruptores Podcast.